Listo. Perfecto. Buen día, compañeros, profesor. El día de hoy les venimos a exponer sobre la digestión de carbohidratos. Nosotros somos estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Corhuila, de segundo semestre. Y bueno, pues empezamos. ¿Con qué son los carbohidratos? ¿Pasas la diapositiva, por favor? Listo. Me dije no cambia. Listo. Perfecto. Ok. Listo. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Resulta que los carbohidratos, pues, son alimentos que su constitución química está compuesta por moléculas de carbono, oxígeno y hidrógeno. ¿Cuál es su función? Pues su función es contribuir en el almacenamiento, la obtención de energía y pues en sí a todo el cuerpo, pero muchas veces más que todo como al cerebro, a lo que es el sistema nervioso. ¿Ya? Debido a que la población microbiana altera significativamente los nutrientes suministrados al animal, la discusión se centra fundamentalmente en el aspecto de la digestión y pues las consecuencias al momento de metabolizar los alimentos, ¿ya? Pues como es el caso de lo del rumen, que pues sí es, digamos, en el tema de los bovinos. Entonces, podríamos seguir ya con la próxima diapositiva. Su clasificación. Ellos se clasifican principalmente en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. En los monosacáridos son los más sencillos porque están conformados por una unidad sacária. En los oligosacáridos están constituidos de 2 a 10 unidades de sacarios. Y entre ellos lo más importantes que son los disacáridos, conformándose por la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa es la que siempre vamos a encontrar como el azúcar de mesa. La lactosa es el azúcar que encontramos en la leche. Y la maltosa es el azúcar de la malta, que por lo general se encuentra en los cereales y pues se produce por un proceso que se llama malteado, en los cuales los cereales se colocan a tostar y los almidones se rompen en parejas. La sacarosa como tal está constituida por una molécula de glucosa, perdón, estas tres, que es la sacarosa, la maltosa y la sacarosa, todas tienen una molécula de glucosa. La diferencia es que la sacarosa tiene una molécula de fructosa, la lactosa tiene una molécula de galactosa y la maltosa sí se conforma por 2 moléculas de glucosa. En los polisacáridos son los carbohidratos que mayor consumo encontramos mundialmente, encontrando lo que es el almidón, el glucógeno y la celulosa. El almidón es el más importante de consumo entre nosotros porque es como por ejemplo, el arroz, la papa o la yuca. El glucógeno es un metabolito de la glucosa, que quiere decir que cuando nosotros consumimos carbohidratos, ellos cumplen su función metabólica y el exceso de ellos es almacenarlo en nuestro organismo en forma de glucógeno. O sea, una parte de este se almacena en el hígado y otra parte se almacena como en el músculo. Y en la celulosa hace parte del epitelio de las que recurren como tal los vegetales. Pues nosotros no las podemos digerir porque en sus enlaces unidos son como a moléculas. Sigue la otra diapositiva, por favor. Fuentes de carbohidratos y su importancia. Una de las fuentes de carbohidratos es el maíz. El maíz es rico en hidratos de carbono. Los glucósidos que tiene el maíz son principalmente de almidón. El sorgo, el principal carbohidrato, es el almidón también. El trigo, la fructosa, la glucosa y sacarosa son los principales carbohidratos. En la avena hay 2 tipos de carbohidratos, los simples y los complejos, que son los que se encuentran en los cereales, como la avena, y también aporta la glucosa. Y en la hierba tienen origen en fotosíntesis de las plantas, toman forma de almidón y celulosa. ¿Cuál es la importancia de los carbohidratos? Los carbohidratos juegan un papel muy importante en la alimentación de los seres vivos, no solo
para una dieta balanceada y energía, sino para muchos procesos del sistema digestivo, entre otros, tanto como en animales como humanos. La siguiente. Digestión y absorción de carbohidratos rumiantes, celulosa, hemicelulosa, absorción microbiana, ácidos grasos volátiles, metano, acético, proteónico, butírico, sangre, tejidos, catabolismo, energía, acético, butírico, grasas, propiónico, glucosa. Las enzimas son gastrointestinales y páncreas. Aminoácidos de origen salival que actúan sobre los polisacáridos y que son almidones. Su fragmento disacárido y en la dieta que como que escuche ser como el ser humano y como en el animal, mayormente son polisacáridos y menor proporción de carbohidratos simples son monosacáridos como la glucosa, fructosa y la lactosa. Galactosa o disacáridos son sacarosa y la lactosa. Siguiente, por favor. Digestión. La digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca mediante las enzimas presentes en la saliva, que actúan sobre los almidones, rompiéndolos en porciones más pequeñas, incluso en disacáridos. El almidón está compuesto por cadenas lineales de glucosa unidas por enlaces alfa 1.4 que se ramifica por ciertos puntos de enlaces alfa 1.6. La amilasa pancreática rompe los enlaces alfa 1.4 y los productos resultantes son la glucosa, maltosa, maltriosa y destrina límite. Los enterocitos que reciben las vellosidades del intestino delgado contiene 4 enzimas: la lactosa, sacarosa, maltosa y destrinosa, que descomponen los discarios lactosos, sacarosa y maltosa, así como los otros polímeros pequeños de glucosa en sus monosacáridos constituyentes. Ahí tengo presentes dos imágenes que presentan el recorrido de la digestión en los rumiantes. Se caracteriza por poseer una digestión muy compleja formada por 3 compartimientos gástricos, que es el rumen, rectículo y un maso, y su estómago real, que es el ovamaso. La digestión tiene lugar en el ovamaso y está precedida por la fermentación microbiana que se produce en los compartimientos antes mencionados. Y los monogástricos son animales que presentan un estómago simple con una capacidad de almacenamiento media, así como la del ser humano. Los animales monogástricos no hacen fermentación pregástrica. Sin embargo, algunos tales como el conejo y el caballo hacen una fermentación postgástrica gracias a que poseen un ciego fundamental, el cual en su interior posee unos microorganismos capaces de digerir eficientemente porciones de fibra. La absorción de carbohidratos. Yo les pondré un carbohidrato como ejemplo y es el almidón. Como todos saben, es el único polisacárido altamente utilizable por los animales monogástricos y tanto este como los disacáridos presentes en la ración han de ser degradados hasta monosacáridos para ser absorbidos. La absorción del almidón tiene lugar en el primer tramo del intestino delgado y la principal enzima que participa es la amilasa. La amilasa es secretada por el páncreas junto al jugo pancreático y que actúa en la luz intestinal. Los monosacáridos libres se acoplan con iones sodios y son transparentes activamente al interior de la célula absorbente. El transporte de la absorción es activo porque es muy importante, ya que se realiza en contra de un gradiente de concentración. Es decir,
que es de una zona extracelular de baja concentración a otra de alta concentración en el interior de la célula. Todos los azúcares que son totalmente absorbidos intracelulares son transportados por la sangre portal hasta el hígado. Listo. La otra también, ya expliqué eso. Devuélvete. Eso. El metabolismo es el proceso de formación, ruptura y conversión de los carbohidratos en los organismos vivos. El carbohidrato es el principal aporte de energía al organismo. Tiene vías de regulación por medio del cual se hacen síntesis y degradación, ya sea de glucógeno o de glucosa. La glucosa que esté en exceso en el organismo es almacenada como glucógeno y por medio de la vía de glucogénesis se realiza este proceso. Al requerir glucosa y el cuerpo no la obtenga de manera directa, ya sea por la dieta, el cerebro activa la vía de glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno que está almacenado en el cuerpo. La glucosa es un monosacárido que se oxida por medio de una serie de reacciones, que es la glucólisis, ya la vamos a ver. El piruvato. El piruvato, en ausencia de O2, se convierte en lactato y en presencia de oxígeno y gracias a la coenzima A se obtiene el acetil-CoA, que es una molécula muy importante y da inicio al ciclo de Krebs. Siguiente. La glucólisis, aquí vemos la fase preparatoria porque son 10 reacciones que la componen, aquí vemos solo 5. Es un proceso de 10 reacciones, como ya lo dije, mediante el cual es degradada una molécula de glucosa a 2 moléculas de piruvato, que entran luego a ser acetil-CoA y al ciclo de Krebs. El resultado de toda la glucólisis son 2 moléculas de ATP y de 2 NADH+ neta. Este proceso está regulado por la insulina y el glucagón generalmente, y 3 enzimas importantes que vemos aquí en el paso 1, que es la hexoquinasa, en el paso 2 la fosfoglucoisomerasa, y en el paso no la alcanzamos a observar aquí, pero es más o menos el paso 8, la piruvatoquinasa, uno de los pasos finales del piruvato. Siguiente. La regulación de la glucosa. Cuando la glucosa está presente en sangre, el cerebro, por medio de las cascadas de señalización, realiza la regulación y por medio de la insulina y el glucagón. Al estar la glucosa alta en la sangre, el cerebro promueve la liberación de insulina que se encuentra en el páncreas, la imagen de la derecha, el órgano páncreas. El glucagón, la insulina, entonces, el páncreas se estimula la formación de glucógeno. Cuando está alta la glucosa en sangre, entonces es almacenada en el hígado en forma de glucagón, para así tenerla guardada y posteriormente degradarla cuando la necesitemos. Cuando la glucosa está baja en sangre, entonces el glucagón estimula la ruptura del glucógeno, que es el polisacárido, para así liberar glucosas que luego serán absorbidas por el organismo cuando lo necesitamos. Y ahí aumenta la glucosa en sangre si es que está en bajas cantidades. Siguiente. Ya por último sería el caso clínico. El que encontré fue la paraqueratosis ruminal. ¿Por qué se da esto? Porque es muy común que en los ganados de engordes o en vacas de ordeño se les den dietas altas en granos. Entonces, esta enfermedad como tal se asocia más que todo a un desequilibrio dietético y se caracteriza mucho por tales transformaciones que tienen
que tienen en la mucosa ruminal, como por ejemplo el endurecimiento o el aumento del tamaño, y lo que es la penetración de las bacterias o sea, la penetración de bacterias son las que causan, dentro de la circulación, causan abscesos en el hígado, y también de toxinas, pues, pueden ser muchas, pueden causarles laminitis, que es pues una inflamación de lámina sensitiva de las pezuñas. Y ya, no sería más, en resumidas cuentas. Las referencias y listo, aquí concluye. Para.